Yo voy a insistir en el lema de Vox: cuida de lo tuyo, cuida de tu persona, cuida de tu familia, cuida de tu casa, cuida del barrio, de tu pueblo, cuida de tu ciudad, que os voy a decir, en una ciudad bimilenaria como Valencia, y cuida de tu país. Y empezamos por la persona. Cuida tu salud física y mental, pero también tu dimensión espiritual, esa que te permite desarrollar una personalidad integral. Porque somos personas, no somos números que se puedan eliminar, ni tampoco somos simples individuos colectivizados, que es lo que quisieran otros. A los más jóvenes, por aquí por mi derecha veo unos cuantos, por allí veo más. Mirad, si os dejáis llevar mansamente por la senda de los corderos, seréis unas marionetas en manos de medios poderosos y de políticos desaprensivos que os utilizarán, pero no por vuestro bien, sino por su propio interés. Sed críticos siempre con todos los mensajes que os lleven, incluso con lo que yo os estoy diciendo ahora. Preguntaos siempre, ¿qué os dicen? ¿Quién os lo dice? ¿Cómo os lo dice y cuándo lo dice? Y también, muy importante, ¿por qué y para qué os lo dicen? Procesad toda la información. Hacedlo conforme a vuestro saber y entender. No es necesario que tengáis una dialéctica o una retórica brillante. Simplemente aplicad el sentido común a la naturaleza de las cosas. Con eso está todo. Cuida de tu persona, pero Vox también cuida de las personas. ¿Y cómo lo hace? Cuando apuesta abiertamente por medidas pro vida. Un ejemplo. Recordaréis que recientemente el Tribunal Constitucional resolvió un recurso de inconstitucionalidad que en su día presentó el Partido Popular contra la ley del aborto de Zapatero. Bien, el señor Feijóo, a pesar de haberle desestimado el recurso, dijo que estaban muy contentos porque ellos habían evolucionado. Hasta ahora creíamos que las sociedades evolucionadas eran las que prestaban especial atención a los pobres, a los desamparados y a los indefensos. ¿Y hay alguien más indefenso que un ser humano concebido con vocación de nacer, que depende al 100% de su madre para sobrevivir? Y ahora nos dicen que abortar o que matar a un niño en el vientre de su madre es un gran avance evolutivo en la conquista de los derechos humanos. ¿Y qué será lo siguiente? ¿Eutanasiar a los enfermos, a los ancianos y a los minusválidos? Pues no podemos estar de acuerdo con esa teoría, que no es una teoría evolutiva, es una teoría infanticida de la izquierda a la que se ha sumado el señor Feijóo y el Partido Popular, lamentablemente. Vox cuida de las personas cuando dice que a nuestros mayores les debemos respetos y cuidados por lo que hicieron por nosotros. Y una vez más, a los jóvenes, que sepáis que el trabajo, el esfuerzo y la excelencia son las mejores maneras de ganarse un futuro y no un subsidio de 400 euros que compra tu voluntad y además te roba tu dignidad. Cuida a tu persona y cuida a tu familia, tus seres queridos. Es en la familia donde aprendemos los valores y las pautas que nos van a conducir en la vida. Son nuestros familiares nuestro principal apoyo en los momentos buenos y en los momentos difíciles de la vida, cuando necesitas un hombro sobre el que llorar por los fracasos que te vendrán. Ahí estará siempre la familia. Por eso creo que debemos enseñar a nuestros jóvenes a construir relaciones afectivas que sean estables,
No digo que duren toda la vida, porque eso nunca se sabe, pero sí que sean estables, que estén basadas en el amor, que estén basadas en el recíproco ayuda, en el respeto. Esa es la forma de construir relaciones, porque si las construimos solamente basadas en la atracción física o en el carpe diem, cuando arrecia la tempestad de las dificultades, esas relaciones suelen quebrar y las consecuencias suelen ser imprevisibles. Vox cuida también de la familia cuando propone medidas pro natalidad en un país como España, donde, según la Fundación Renacimiento Demográfico, las mujeres españolas tienen un índice de fertilidad de 1,2 hijos, cuando el relevo generacional exigiría 2,4. ¿Sabéis cuál es el índice de fertilidad de las mujeres musulmanas en España del año pasado? 4,8 hijos por mujer. Todos estos niños, sean de padres españoles, padre o madre, o no lo sean, adquirirán la nacionalidad. Pero la pregunta es, ¿creéis vosotros que serán educados en el sentimiento de españolidad? Pues ya habéis respondido a la pregunta. Vox cuida de la familia también cuando propone rebajas fiscales y ayudas a las familias con hijos, como está haciendo actualmente el gobierno de la Junta de Castilla y León a propuesta de Vox. Y Vox cuida de las familias cuando se opone a las leyes ideológicas de la izquierda, esas que perjudican a todos los miembros de la misma familia. La ley del sí, el sí, que desprotege a las mujeres frente a violadores. La ley trans, que manipula y pervierte el cerebro de los niños. Y la ley de ideología de género, que criminaliza al hombre no por lo que hace, sino por su mera condición de varón. No tengáis duda de que el objetivo de todas estas leyes no es fulanito o menganita, no, es destruir la familia. Y en vez de construir personas, tener individuos sin valores, sin amarres morales, individuos que carezcan de un espíritu crítico y de un criterio propio, que sean pobres, dependientes y atemorizados. Esa es la manera de tener a una sociedad controlada. Y todas y cada uno de los experimentos de ingeniería social a los que estamos asistiendo van en esa dirección.